misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Hola, buenos días hermanos, hermanas. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos al lunes 22 de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Vamos a iniciar las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Como es muy larga, es mucha escritura, mucho detallado, vamos a determinar que hoy lunes no vamos a dar lectura porque si no, no da tiempo en el vídeo para determinar todo. Entonces vamos a exponer primero las Sagradas Escrituras y mirar lo que nos queda de tiempo en el vídeo para poder o coger o determinar la reflexión, que es lo que nos puede interesar, que es lo más importante por el momento hoy. Vamos allá.
Vamos allá. Lectura del libro de Daniel. Capítulo 13, versículos del 1 al 9, del 15 al 17, del 19 al 30 y del 33 al 62. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse allí. Aquel año fueron designando jueces 2 ancianos del pueblo, y de estos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario. Cuando salían a pasear y sintieron deseos de ella, pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseo de ti, así que consciente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo, y caeré en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral al ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a la casa del jardín, a la casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron ir a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia, cuantos la veían, lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, esta le echamos la mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios
suscitó al Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó: ¿pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con qué sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volver al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros, infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: separadlos lejos uno de otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando daba sentencias injustas, condenando inocentes y absorbiendo culpables, contra el mandato del Señor: no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los vistes abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais que con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos del falso testimonio por su propia confesión. Hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 22, dice lo siguiente: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce por fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colgándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ya les hablé esta reflexión en uno de los vídeos pasados, ya hace tiempo. Es importante lo que hemos leído hoy, que es en las Sagradas Escrituras. Eso lo conversé, sobre todo en la primera lectura, que es el libro de Daniel, que es muy importante. Que al Señor nunca se le miente, porque el Señor lo conoce todo, incluso lo que está dentro de nuestro corazón escondido. Él no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve de diferente forma. Él nos ve con la luz del amor, con la luz del Hijo. Es importante que siempre, para hablar con el Señor, pongamos por delante el corazón. Ese corazón inmerso, ese corazón completo, ese corazón único, ese corazón verdadero, ese corazón con amor, con humildad, con caridad. Ahí vamos a encontrar siempre al Señor. Siempre. Cuando los ancianos antiguamente, lo mismo es corrupción, lo mismo que en la vida actual estamos ocurriendo, que aprovechan su condición y se utilizan la ley no para el beneficio de los demás, sino para ayudar a los demás, sino para beneficio propio, para beneficio único. Y eso es lo que hoy nos enseña en la primera lectura del libro de Daniel. Que cuando hasta un cierto tiempo todos tienen ventaja, todos quieren comer, todos quieren divertirse, ganancias, dinero, bienes materiales, ganancias, pero llega un momento que el Señor siempre impone justicia. Siempre impone justicia. Y la verdad siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. Y después el que queda mal, no solo ante el hombre, sino ante el Hijo de Dios, ante nuestro Señor y ante el Dios Padre, es uno que miente y aún sigue diciendo que no he mentido, yo no soy pecador, yo soy un gran Señor, aquí no. Solamente con decir eso ya estás mintiendo, ya estás pecando. Seamos conscientes de que eso no es así. No podemos ser así siempre. Y además el Salmo de hoy, el Salmo 22 es siempre muy importante, que lo hemos leído muchas veces en todos estos vídeos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Si uno hace no lo que le importe al hombre, ni no a lo que dirán, lo que dejan de decir, lo que dejan de pensar, sino a mí que me importa lo que me digan los demás. A mí solo sé lo que me es servicio al Señor.
ese servicio al Señor, es ese camino único al Señor, ese camino que me lleva hacia la casa del Padre, porque el Señor es mi camino, es mi verdad, es mi vida, es mi humildad, es mi ilusión, es mi caminar. Y yo agarrado a Él, agarrado a nuestro Señor Jesucristo, ese caminar, Él me va indicando en dónde está la piedra y en dónde está el bache, dónde puedo tropezar, dónde me puedo caer, cómo puedo salvar ese bache y cómo puedo seguir avanzando hacia la casa del Padre. Eso es importante. Debemos ser conscientes de eso siempre. En el Evangelio de San Juan, Él nos habla perfectamente cuando se retiró al monte a rezar, cuando llega y están los fariseos, lo siguen picando para provocarlo, para buscar en donde no hay, para condenarlo. Y les dice, no, muy bien, todos somos pecadores, todos sois pecadores, menos él es el único puro. Pero dice, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y el marido de la mujer que le iban a apedrear, que la habían cogido en adulterio, que es el que tenía por la ley de los judíos, la ley de Moisés, que era el que tenía que iniciar el tirar la piedra, no la tira, porque él también había pecado. Entonces, cuando no la tira, los demás se dan cuenta que también ellos habían pecado y sueltan la piedra. Aunque el jefe de Sanedrín dice, no, tirar, condenarla. ¿Y qué le dice? Dice, no, sabes perfectamente la ley de Moisés. Si el marido no tira la primera piedra, los demás no somos quien para condenar a una persona. Es así. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no soy quien para determinar si una persona es buena o es mala. Porque puede ser mala o buena hacia mí, pero ese beneficio que me hace hacia mí por bueno, puedes crear enemistad contra otro. Entonces, no puedo determinar si una persona es buena, si una persona es mala. Yo solamente delante del Señor, es el Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo nuestro Dios, el que delante de Él, en el día del juicio final, determinará el pasar de nuestra vida y qué errores hemos cometido, qué pecados hemos cometido, qué faltas hemos cometido para intentar entrar en el reino de los cielos con el corazón puro y limpiarnos si hace falta entrar en el purgatorio y limpiarnos de todas las faltas, de todos los pecados que hayamos cometido. Estamos ya en la última semana, el domingo de Ramos, empieza la Semana Santa. Y este es como, digamos, un acto de penitencia, que miremos nuestras faltas, miremos en esta Cuaresma buscar esa pureza interior de nuestro corazón para llegar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros también libres de pecado y con el corazón puro y presentes y renacidos a la vida eterna. Es lo que debemos hacer y en los que debemos ser siempre. Aquí nuestro hermano claretiano, José Manuel Vegas, nos explica también una reflexión que nos manda, que nos acaba de llegar ahora mismo,
Cuando he empezado no habían mandado nada, pero ahora tenemos nos manda José Manuel Vegas, misionero claretiano, nos manda una reflexión que la vamos a incorporar y añadir a la reflexión que nos sirve para mejorar el conocimiento que podamos y la comprensión de la palabra de Dios. Asistimos con alma en vilo al dramático relato de la falsa acusación contra la inocente Susana, que le ha de costar la vida, y al inesperado giro por la intervención a última hora del muchacho inflamado del espíritu profético. Respiramos aliviados y nos alegramos de que triunfe la justicia. Ahí hago un pequeño inciso: justicia, no ley. Muchas veces la ley implica beneficios para unos y perjuicios para el inocente. El juez tiene que saber aplicar la justicia. Tiene la ley, tiene las herramientas, pero la justicia le imparte él. Todo juez debe de saber la diferencia que hay entre la justicia y la ley. En el mundo en el que existe el mal, la mentira y el abuso de poder, nos parece que siempre debería ser así, pero sabemos que tristemente no siempre lo es. Demasiadas veces el mundo funciona en sentido contrario a la justicia. A la persona íntegra que no cede a la presión de la corrupción ambiental se le tacha de rara, de antisocial, se le persigue por su comportamiento, denuncia el mal socialmente admitido. La terrible práctica del mobbing tiene con frecuencia ese origen. La situación que nos presenta el Evangelio es diametralmente opuesta. Una mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En este caso, el castigo que se demanda es el merecido, según los parámetros de la época. Una época, por cierto, que llega hasta nuestros días en muchos lugares del mundo. Los jueces y verdugos de la acción justiciera, apelando a la autoridad de Moisés, quieren también al parecer el aval de Jesús. En realizar, aquellos hombres usaban a la mujer para cazarlo a él. Si se opone a la condena, contradice a la ley mosaica, que mandaba lapidarla. Levíticos 20:10. Si la sanciona, se opone a la ley romana, que prohibía a los judíos ejecutar a nadie. En los dos casos se lo podía acusar que era lo que se trataba. Jesús cumple asimismo el tiempo las dos leyes, la romana evitando la lapidación. La ley mosaica, por su parte, mandaba lapidar no solo a la adúltera, sino también al hombre con el que había pecado. La torcida interpretación de la ley hacía caer la culpa sobre la mujer, pero Jesús, en su genial respuesta, parece estar diciéndoles: ¿y dónde está el hombre que ha pecado con ella? Porque la ley no hacía falta cumplir que solo a la mujer, no, tenía que cumplir ser lapidados los dos. Y ahí le traen adelante a Jesús solamente a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Que también es parte de ese pecado. Vayamos a Adán y Eva. Eva coge primero la manzana y Eva se la da al marido, y después de comer se la da Eva se la da a Adán, pero Eva comete primero el pecado. Pero Adán, por comerla, por coger la manzana de Eva y comer la manzana, porque se fía de Eva, no se fió, no se acordó de la palabra de Dios, o no quiso, o se obvió, no quiso recordarse de la palabra de Dios, también comete pecado. Pues lo mismo que está aquí. Si la mujer comete pecado, ¿dónde está el hombre que estaba con la mujer?
Ahí debemos ser conscientes de eso, como tiene que ser. Si querían ejecutar la sentencia, había que traer a otro culpable. ¿Quién sabe si presente entre los acusadores, quién sabe si no había abusado de la pobre mujer contra su voluntad? ¿Quién está libre de pecado? Solo Jesús podía tirar la piedra. Ni se la tira a la mujer ni al hombre que la había seducido. ¿Cuántas piedras tiramos contra pecadores, presuntos o reales, sin mirar el propio pecado? ¿Cuántos actuamos así, sin disposición al perdón, sin misericordia? Nuestros nombres están escritos sobre el polvo, como los que apartan al Señor, dice el profeta Jeremías, en Jeremías 17:13. Que es probablemente el gesto profético que Jesús realiza durante el tenso diálogo. Solo la misericordia de Dios es capaz de salvarnos, no solo de la muerte, sino también del pecado. La misericordia salva al pecador, pero condena el pecado. No te condeno, pero no peques más. Nos rehabilita, pero también nos exige. Y el perdón, unido a la llamada a romper con el mal en todas sus formas, nos lleva a transformar nuestra mirada y hasta nuestra consideración de la justicia. Mirando con los ojos de Jesús, nos alejamos de la salvación de Susana y de la mujer adúltera, que no debemos desear apedrear la que sedujo, ni deberíamos alegrarnos de la muerte de los viejos malvados. Gracias, hermano José Manuel Vegas, por tu reflexión importante, sobre todo me gusta esta parte final. La misericordia de Dios, esa misericordia de Dios, la misericordia de Dios salva al pecador, pero condena al pecado. El Señor le dice: no te condeno, si nadie te ha condenado, yo no te condeno. El Señor ha venido a este mundo para salvar al pecador, no para condenarlo. La misericordia de Dios es que te dice: yo no te condeno. Si nadie te ha condenado, el hombre no te ha condenado, yo no te condeno. Pero por favor, no peques más. Eso nos dice el Señor tranquilamente. Pero claro, no teníamos delante, no había el Señor delante. Ni nuestro Señor Jesucristo tenía el conocimiento cómo habían sido los hechos. ¿Cómo iba a condenar sin conocimiento de los hechos? Él solo cumplió la ley, nuestro Señor Jesucristo, pero cumplió la ley que le marcaba Moisés, que para apedrear a la mujer había que apedrear a los dos. Si no, no vale uno solo. Pero también utilizó la justicia, que es lo más importante. Conocedor de la ley, pero administrador de la justicia. Es el juez, es la funcionalidad del juez justo y verdadero, único juez justo y verdadero de la humanidad. Conocedor de la ley, administrador de la justicia, con la misericordia puesta por delante y el amor de Dios por delante. Y le dice a la persona: yo no te condeno, pero no peques más. Es importante esa reflexión perfectamente dada y entendida. Bueno, hermanos, ya pasamos del tiempo estipulado en el vídeo. No podemos, si no es difícil subirlo en YouTube. Así que mañana martes iniciamos, seguimos con todo esto. Además tenemos una cosa, que ahora el partir del sábado, que es durante los fines de semana, no leemos el capítulo que corresponde,
el domingo es Domingo de Ramos, el lunes ya entramos en Semana Santa, vamos solamente a dedicarnos a la lectura y la reflexión de las Sagradas Escrituras que corresponden con cada día, y cuando termine la Semana Santa volvemos a dar lectura a capítulo por capítulo ahora vamos por el libro de Reyes, y entonces vamos a seguir con el estudio y reflexión capítulo por capítulo de toda la Biblia. El tiempo que lleve, lo importante es el conocimiento, y tenemos que avanzar en ese conocimiento. Ese conocimiento y esa preparación nos tiene que servir como amparo, como camino, como ayuda, como bastón hacia el caminar hacia el Señor. Y debemos ser así. Y hoy nos lo ha recordado el Señor en las Sagradas Escrituras. Ese bastón, esa justicia, ese caminar, esas leyes que nos marca el Señor, que nos dice, pero nos recuerda, todos somos pecadores y todos tenemos misericordia del Señor, porque si no, no existiría el sacramento de la penitencia, porque has pecado, pero pides perdón y la misericordia de Dios actúa en ese sacramento de la penitencia, dándote el perdón. Y ese perdón, y te dice en la penitencia, cuando te pone cuando has en la confesión, cuando has tenido y te pone el sacerdote la penitencia, dice, es como te dice nuestro Señor Jesucristo: yo no te condeno, pero por favor no peques más. Te está recordando: no te condeno, te perdono por todos tus pecados y no peques más. Debemos ser conscientes de eso. Hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenos días.